Por eso la plata que caía en sus manos la gastaba Estaba en en mujeres, bebida y bailando. bailando. Ok. Así Grande, que- Diomedes. Gracias, Diomedes. Bueno, hola, bienvenidos oficialmente a este primer episodio de Panidas. Sí, señor. Estamos muy contentos de empezar este nuevo proyecto. Ya tenemos el piloto, ya lo realizamos, entonces si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Joel, ¿cómo estás? Bien, feliz porque ahora podemos interrumpirnos Total. todo el tiempo. Ya estamos estrenando micrófono. Sí, tenemos otro micrófono, entonces está excelente. El día de hoy tenemos un invitado aquí con nosotros. Preséntate tú mismo. Hola, mi nombre es Juan David Bernal, soy estudiante de diseño industrial, tengo 20 años, Gracias, Juan, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué te gusta de la carrera? todo. Primer invitado al La verdad es podcast. que es muy creativa, realmente hay aspectos, yo la considero como la madre del diseño, pero se manejan muchos temas similares y todo esto, pero ya como depende de cada quien en qué quiere especializarse pues en esta área de la carrera. ¿Qué se siente ser el primer invitado al podcast? Para ser honesto, estoy muy nervioso, pero vamos a darle con toda. Esa es la actitud, así es. Sí, o sea, esto es un proyecto en el que nosotros estamos empezando a colocar mucho empeño también, en Sí, el que mucho estamos tiempo. Sí, en el que estamos motivados, entonces también da un poco de nervios, es normal. Sí. Sobre todo, o sea, tú siendo el invitado es Y normal. quizás también ahora no nos sentamos como fluidos o así, pero quizás es porque es el segundo. Sí. Realmente el primero, Exactamente. pero ya después se volverá lo cotidiano. Va a ser más natural. Entonces, dime, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy la conversación será alrededor del documental estrenado en la versión 61 del Festival Internacional de Cine de Cartagena, primer documental de Netflix hecho en Colombia, disponible si lo quieren ver, está desde el 30 de marzo en esta plataforma y se titula Diomedes, el ídolo, el misterio y la tragedia. Para empezar a hablar de este tema, quisiera decir que Diomedes es todo un fenómeno, por decirlo así, un personaje, Y un ícono, ¿no? un ícono. Yo no sabía ese detalle de que se estrenó en el Festival de Fiji. Sí, primeramente antes que saliera en Netflix. No sabía y es interesante que el primer documental o producción colombiana sea acerca de un ícono colombiano o un fenómeno sí, mundial, pues, o que globalizó, como decir, la música vallenata. Internacionalizó Sí, la el vallenato, Exacto. es verdad. Entonces, Y aparte como un estereotipo de alguna forma musicalmente hablando Y y culturalmente hablando también dentro del mismo Caribe colombiano. sí. Entonces, eso es bastante interesante. Entonces, para ir como iniciando, hablemos acerca de este personaje, Diomedes Díaz. Entonces, sale que nacido en San Juan del Cesar, 26 de mayo de 1957, bastante viejo ya. Valledupar, esto queda en Valledupar. Y falleció el 22 de diciembre del 2013 y fue casualmente su entierro o funeral, ¿sí? Fue el 25 de diciembre, entonces una fecha bastante especial. O sea, el personaje está rodeado de cosas como especiales, ¿no? Sí, peculiares. Sí, es como muy, muy peculiar su Sí, carrera. Demasiado, o sea, en la manera en que de pronto las circunstancias o situaciones en su vida coordinan como especialmente como con fechas específicas. Sí. Entonces, él fue un cantante y compositor, pues, colombiano, como ya, pues, la mayoría de nosotros sabemos, de música vallenata. Díaz es considerado uno de los artistas más importantes de este género, como decíamos ya anteriormente, y el más exitoso. Tú ya ahorita nos hablarás de ese éxito mostrado y palpado. De todos modos, ganó discos de oro, plata, platino y también de diamante. Se le conoce como un personaje reconocido en la cultura colombiana a nivel mundial. Incluso dentro de todo este podcast vamos a ver que hasta alguien que yo no creí que lo fuera a conocer, lo conocía, que una persona del extranjero. Y pues sí que tuvo un reconocimiento o fue el primer artista
colombiano en hacer como shows y remunerados Sí. por una cantidad por una suma bastante elevada, $1 millón de Sí, dólares de hecho, en el documental, internacionalmente. así como tú dices en el documental, según él, dicen que fue el primer colombiano en ganar $1 millón En una noche, en o una sea, noche, por en un una show. cantada, sí. Es algo que estaba yo leyendo un poco al respecto, que ni, ¿cómo se llama el cantante de vallenato? Silvestre. Silvestre. Que Silvestre, Que también es todo ahora, en este momento contemporáneo, por decirlo así, exactamente, es no ha un fenómeno. alcanzado Como ese nivel. nivel a esa altura de Diomedes Díaz. Entonces ya estamos hablando palabras mayores. Sí. Que como también un aspecto a resaltar, ahora que mencionas del dinero, él tenía una concepción del dinero, considero que absurda, en cuanto a que lo regalaba todo el tiempo, según lo que pudimos ver también en el mismo documental. Y aún así no se le acababa. O sea, sí, realmente, como la preconcepción del concepto que tiene Diomedes sobre los gastos que ejerce sobre su dinero, como que la manera en que él genera demasiado, no sabe qué hacer con ello, diría yo, y siempre como despilfarrar el dinero de una manera en que simplemente hay dinero, vendrá más. Sí, es como que no hay un control, o sea, él no tiene como esa reserva que uno tiene de que, bueno, tengo dinero hoy, pero mañana no sé si tendré. Yo creo que él tenía esa confianza, como dice Juan, esa certeza de que sacaba el dinero hoy, pero seguramente mañana pues hago una cantada y me gano medio Hago millón un de toque dólares. y ya. Sí. Por eso la plata que caía en sus manos la gastaba Estaba en en mujeres, mujeres, bebida bebida y y bailando. Ok. Así Grande, que- Diomedes. Grande, Diomedes. ¿Qué opinas? Grande Diomedes. Eso. Sí, eso. Entonces, dime qué ganó. ¿Qué ganó Bueno, en él su trayectoria? estuvo en 4 nominaciones. Las 4 estuvo nominado en la misma categoría, que era Mejor Álbum Cumbia / Vallenato. Entonces, en el 2009 estuvo nominado con Celebremos Juntos. En el 2010, que fue con el que ganó, con Listos para la Foto. En el 2012, con Mucho Gusto. En el 2014, La Vida del Artista. Ganó, aparte de eso, 2 Congos de Oro. En el 83 y en el 90. Aparte, su discografía era muy amplia. Realizó 41 álbums, de los cuales había 477 canciones. Entonces, la primera fue en el 76 y la última, Entre Días y Canciones, en el 2014. Entonces, O sea, que después de muerto le sacaron temas, porque murió en el 2013, el 22 de diciembre. tal vez fue un O sea, algo que dejó ya, algo que... ¿cómo? Sí, un ¿Cómo es la palabra? remasterizado. Exactamente. Cuando O- le sacan como una recopilación de los discos. Sí, de lo más célebre del artista, puede ser, sí. Pero Puede incluso, yo creo que Diomedes, incluso después de su muerte, sigue generando mucho dinero. Claramente ese dinero a los sin número de hijos que tiene debe estar todavía rodando por ahí. De pronto la composición del artista como tal, que es Diomedes, debió haber dejado proyectos sin finalizar y pues como su muerte fue espontánea realmente, fue como que algo que nadie se esperaba. Simplemente pues, como pasa con muchos casos, por ejemplo, Elton John, que siguió sacando canciones aún después de muerto. Elton John está vivo. Deja y te confirmo. John Lennon, John Lennon. a lo mejor John Lennon, ¿no? Bueno, alguno de los dos. ¿John Lennon o Elton John? Ok, hay que confirmar. él Sí, porque está Elton John vivo, todavía está 75 vivo. años. Muy buen artista, lo recomiendo. Bueno, Sí. el tema principal Sí. también, para centrarnos también en la temática que aborda fuertemente este documental, vamos a empezar a hablar acerca del feminicidio de Doris Adriana Niño, una mujer que falleció, más bien fue asesinada a los 27 años. Entonces, nosotros, indagando un poco, encontramos una columna, una crónica más bien del 97, realizada por El Tiempo, la cual me parece importante leer para que las personas también conozcan la historia de Doris Adriana. Creo para usos didácticos, la fuente, bibliografía y todo lo que utilizamos, recursos que utilizamos aquí para que el podcast como que tenga una argumentación, una fuente de argumentación, pueden encontrarlo en nuestros posts de Instagram, que va a estar junto con el episodio. Entonces, la crónica del tiempo empieza con el suceso ocurrido en mayo 14. Entonces dice que Doris Adriana es llamada con insistencia, y en el documental el hermano pues lo narra, es llamada con insistencia por Diomedes Díaz,
Y esta decide pues salir y es recogida, dice que a medianoche, por los escoltas del cantante. Así aseguran pues el documental y la crónica del tiempo. Entonces, Ahora que, una pequeña anotación ahí, es curioso cómo el hermano de Doris en el documental muestra ese miedo, según su perspectiva, claro está, muestra ese miedo con el que Doris sale ese día, casi que Sí, como obligada, nerviosa, sí, sí. casi que nerviosa y obligada. y todo esto debido a que las palabras o el lenguaje no existe porque sí, que utilizan la palabra insistencia, que Diomedes fue insistente en que ella fuera al lugar donde pues él estaba, que es un hotel en Bogotá. Entonces la cronología sigue el mayo 15, que dice que Doris Adriana permanece en el apartamento de Diomedes hasta las 5 a.m., según la versión dada por el cantante. A esa hora Doris Adriana tomó un taxi y pues lo que dice aquí es que hacia el amanecer, aún en la oscuridad, unos campesinos en las afueras de Tunja ven detenerse un auto y un hombre abandona el cuerpo de una mujer. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué dice el documental acerca de esta Bueno, parte? Que creo que hay como sí, hay como un choque sí, como ahí un choque de fuentes. de fuentes, porque aquí, según la columna del tiempo, ella toma un taxi y bueno, ven detenerse el auto y un hombre abandona el cuerpo. Sin embargo, el documental comenta acerca de que la llevó en realidad Oswaldo Álvarez, Que es el escolta, es de uno de los Diomedes escoltas. Díaz. Entonces, Otro detalle es que Oswaldo es el escolta de Diomedes del segundo turno. La gente que más o menos es vigilante o esto maneja dos turnos, uno que es por día y el otro que es por noche. A Oswaldo le tocaba el turno de pues el amanecer, por decirlo así, porque estaba a las 5 de la mañana. Entregó entonces el anterior escolta, entregó su turno y se lo dio a Oswaldo. Y según el documental, este fue el que se la el llevó. que la llevó hasta ese lugar donde después los campesinos la encontraron. Que es Tunja, Boyacá. En Tunja, exactamente. Pero él cuenta en el documental que al llevarla, abro comillas, dice así: cuando llegamos a Tunja, ahí la llamo. Doris, empiezo a llamarla. No me contesta. No me contestaba. Y se me hizo más fácil meterme a una trocha y la bajé ahí debajo de un árbol. Y la dejé ahí. Y al arrastrarla, se le bajó el pantalón. ¿Qué opinas acerca de eso? Me parece algo extraño, o sea, es como si alguien no responde y pues yo creo que él sintió sus signos vitales, que no había rastro o muestra de respiración o algo así. Y la primera intención de una persona, yo diría que sería como llamar a emergencias o una ambulancia o algo así. Pero esta persona decidió fue bajarla y llevarla a un lugar, a un potrero prácticamente. Sí, exacto. Esa última parte de se le bajaron los pantalones realmente desconcierta mucho en la manera en que puede estar contando, sea cierto, o no sea cierto. Pues, además de lo perturbador que puede ser simplemente porque, ay, no tiene signos vitales, las dejo aquí y simplemente me lavo las manos con la situación. Y es como que al fin y al cabo sería como un suceso que iba a salir a la luz, como pasó. Y realmente desconcierta mucho porque ahí como que en ese pedazo falta algo. Bueno, simplemente no va a terminar de redactar, como que se bajan los pantalones y ya. En ese cuento hace falta un pedazo, eso es verdad. Así se dice. De hecho, es muy extraño cómo lo dice con una Naturalidad. insensibilidad, sí, Sí. una naturalidad. Al arrastrarla se le bajó el pantalón. Por donde lo veas es muy preocupante, muy, Y es una imagen. muy oscuro, muy... Es una imagen que nos llega y es como, tenebrosa, es como oscura. Bueno, entonces para seguir la conversación es que pues efectivamente Doris estaba pues muerta y entonces los campesinos al encontrar el cadáver pues hicieron todo el proceso de pues llamar a emergencias, confirmar la muerte y todo esto. Entonces llegó el CTI, llegaron muchas entidades pues gubernamentales al caso y el levantamiento del cuerpo la fiscalía lo hace a las 9 a.m. de la mañana. Ok, continuando con la crónica, después del 16 de mayo, el Instituto de Medicina Legal en Tunja le practica la necropsia como NN, ya después vamos a entender un poco más al respecto, ordena a sepultar al cadáver en una fosa común con el nombre de Sandra. ¿Cómo así Sandra? Después, el mayo 17,
varias prostitutas, con la colaboración del párroco Víctor Leguizamón, reclaman el cuerpo para darle cristiana sepultura. Ya la cosa empieza a tomar caminos turbio, como insospechados. Mayo 18. Luego de una misa celebrada por el sacerdote Leguizamón, el cadáver de Doris Adriana es llevado al cementerio central de Bogotá y sepultado en una bóveda. Junio 10. El hermano de Doris Adriana, Rodrigo Niño, lleva fotos al programa Historias Secretas y el sacerdote Leguizamón la identifica como la misma Sandra, comillas, encontrada en Tunja. Bueno. Historias Secretas es un programa de hace muchos años. De RCN. Sí, de esa época de RCN, que se muestra en el documental, y pues para darle un contexto de qué es eso. Exactamente. De hecho, aquí también el documental cuenta que cuando la sacaron tenía 28 días de enterrada. Sí. O sea, yo no logro imaginarme el dolor y la tristeza de desenterrar a tu hermana para poder identificarla, porque un grupo de prostitutas la hacen llamar Sandra, pero en realidad no conoces el paradero de tu hermana, y es algo que es una situación muy fuerte y también traumante, me imagino, Sí, para el porque hermano en ese momento. creo que te llamen a cierta hora de la mañana o de la madrugada y te digan que no, o veas en las noticias que encontraron un cuerpo en Tunja y es de una tal Sandra, y veas que realmente es tu hermana, y que aparte de que es tu hermana, le cambiaron el nombre a un alias y están inventando que era una prostituta en Tunja, Boyacá. Es como todo mal, todo bien, por decirlo así. Todo te puede dar o generar muchas crisis, muchos traumas. Y aparte se ve la corrupción, el manejo del dinero. Sí, porque la gente, sí, es como hasta dónde rodó la plata, como leímos por ahí en unas crónicas, en unas columnas, hasta dónde corrió la plata, porque obviamente las prostitutas tuvieron una parte, y por eso hablábamos acerca de eso, de que Oswaldo, que es el escolta que la llevó hasta allá, como también él estaba truqueado, obviamente, y como él comprado, y como él después de hacer esa hazaña, él empezó enseguida a gestionar esto de las prostitutas y a saber si el párroco, que de hecho a mi parecer no le invirtió tanto tiempo a esta planificación no, de esta empanada que hizo en realidad. Parece una comedia de los 70. Y hablando también de la tensión que hubo entre el momento en que la aparición de su supuesta hermana por parte del hermano hasta el momento de poder identificarlo. O sea, el nivel de tensión que debió tener este hombre y la fortaleza mental para poder afrontar este descubrimiento. Me imagino que en su cabeza él esperaba que no lo fuera, pero sabía que tenía que afrontar esa verdad. Pues realmente preocupante. Bueno, sí, aquí según la crónica realizada por El Tiempo, el 13 de junio su hermano la identifica tras la exhumación. Sin embargo, según el documental, dice que cuando la sacaron tenía 28 días de ya haber sido enterrada. Entonces, el 14 de junio, los restos de Doris Adriana son sepultados por sus familiares en el cementerio Jardines del Apogeo, en el sur de Bogotá. Esto continúa el 18 de junio. José Tobías Lozano, portero del edificio Plaza de Navarra, en la diagonal 109, número 5121 del norte de Bogotá, donde habita Diomedes, declaró ante la fiscalía durante 3 horas. Junio 19. Lozano dijo en una entrevista con El Tiempo que Doris Adriana salió viva del inmueble en compañía de un escolta del cantante, que pues Oswaldo. Exactamente, corrobora. Sí, corrobora que pues sí, que Oswaldo estaba ahí con ella. Exacto. Bueno, y continuando, en agosto 11, Medicina Legal concluyó que Doris Adriana murió de un paro cardiorrespiratorio a consecuencia de una sobredosis de cocaína. No determinó ni la hora ni la causa de la muerte. Entonces, al fin y al cabo, nunca se dice a ciencia cierta qué pasó en realidad ese día, en esa fiesta, en ese apartamento de Diomedes, bueno, el que estaba Diomedes Díaz. Y bueno, la crónica termina con octubre 3, cuando la fiscalía ordena la detención de Diomedes, 2 escoltas, una amiga de Doris y el portero.
Sin embargo, la historia continúa desarrollándose en el documental y bueno, cuentan un poco acerca de que le revocan el homicidio agravado, se lo dejan culposo. Más adelante Sí. estaremos ahondando en eso. Le da Guillain Barré, le suspenden la casa por cárcel y es cuando el hermano de Doris y su abogado apelan ante los fiscales delegados ante la corte porque existía ciertamente una prueba médico-legal que estudiaron más a fondo los científicos de la fiscalía y determinaron que la causa de la muerte no era la sobredosis de cocaína como se estaba diciendo en los medios de comunicación. O como nos hicieron creer. Exactamente, o como en su momento le hicieron creer a mucha gente, sino que la golpearon, violaron, obligaron a consumir cocaína y por último le causaron la muerte por asfixia mecánica. Que es un poco, que se explica un poco, que es tapar la boca y La nariz y la boca. la nariz y la boca y presionar fuerte. Sí, sí, decían que encontraron como una marca en su nariz, como una B invertida, que quería decir que la persona le tapa la nariz y la boca y no la deja respirar, entonces... La ciencia no falla. Exacto. Bueno, y por último, de lo que se le acusó finalmente fue de homicidio preterintencional. Bueno, en el caso hay como varios términos, o es terminología muy, pues, especializada, Sí. de abogados, que siento que la gente del común, incluso nosotros, pues quizás no sabemos. Entonces para esto le preguntaremos a una abogada que nos explique qué quiere decir esto de un homicidio culposo, un homicidio agravado y finalmente por lo que se le acusó, el preterintencional. Así es. Entonces vamos con la definición de estos términos. Nos encontramos aquí con el doctor Edgardo Altamar, economista, abogado. En la actualidad es catedrático de la Universidad del Atlántico. Ha ocupado altos cargos en el nivel privado y público. Queremos, doctor Altamar, que usted nos dé un concepto sobre lo que es el homicidio culposo, el homicidio agravado y el homicidio preterintencional. Sí, pues primero que todo, pues agradecerles a ustedes haberme tenido en cuenta para dar estos conceptos. En primera instancia, vamos a hablar sobre el homicidio culposo. El homicidio culposo, también llamado homicidio negligente o involuntario, es un delito que consiste en causar la muerte a una persona física por una acción negligente. El homicidio negligente es un subtipo del homicidio que puede causarse por negligencia o dolo. Ahora bien, cuando hablamos de homicidio agravado, el artículo 104, numeral 2 de nuestro Código Penal lo define. Pero de todas maneras, pues se agrava el homicidio si el autor del mismo lo comete para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible, para ocultarla, para asegurar su producto o la impunidad para sí o para sus partícipes. Un ejemplo que podemos encontrar claro en Colombia de esta clase de homicidio agravado fue el del peluquero, que fue bien sonado en todo Colombia, que solamente no mató a su madre y a su hermano, sino que planeó todos estos hechos para quitarle la vida a su madre y a su hermano y quedarse con todos los beneficios económicos. Y por último, pues de la última pregunta, es el homicidio preterintencional, que es aquel acto que ejecuta una persona, la cual busca lesionar o causarle daño a un daño menor a una persona, pero por las circunstancias de la vida termina matándolo. Por ejemplo, claro, es cuando dos personas pelean, discuten y se dan puños, y una de ellas, sin la intención de matarlo, le da un mal golpe, la persona cae al suelo, se golpea con un bordillo y muere. Entonces, bajo estos criterios, pues están definidos estos tres tipos de homicidios.
Bueno, yo creo que ha sido clara su explicación, doctor Altamar. Le agradecemos mucho su intervención y esperamos en una próxima ocasión volverlo a tener en cuenta para que nos aclare otros conceptos. No, gracias a ustedes por haberme tenido en cuenta. Bueno, continuando, el documental nos muestra que en agosto del 2000, el señor, ya les confirmo el nombre, el amigo de Diomedes Díaz entrañable, Joaquín Guillén, él tiene unos amigos en el aeropuerto que se encontró a un equipo del CTI que ya iban por Diomedes Díaz. Entonces le dicen que van por él. Joaquín Guillén le avisa a Diomedes y él le pregunta, ¿Qué hacemos? ¿qué hacemos? ¿Y qué le dice él? Vamos a volar. Así es, vamos a volarnos. Sí, vamos Sí. a volarnos. Ese amigo, para las que sea. Sí. Entonces, El propio Soa. total. Que bueno, uno se cuestiona muchas cosas acerca de ese personaje también. Sí, y como él no, como que no tuvo relevancia en todo este asunto. Bueno, sí la tuvo, pero es verdad que no se le dio como la suficiente... Sí, a eso me refiero, con que no tuvo la suficiente relevancia que realmente debió tener. Así Porque es. creo que es una ficha clave, primero en la fuga. Súper importante. O sea, ese tiempo que él estuvo escondido, prófugo de la ley, más bien. ¿Qué cuánto fue? 3 años. Todo ese tiempo que estuvo, básicamente, él actuó como un... Sí, como cómplice. Cómplice, exactamente. Claro. Cómplice de Y, eso. y no solo eso, Diomedes no, en esos 3 años no se mantuvo inactivo. Lo ocultaban para llevarlo a Valledupar, porque no se quedó en Valledupar, sino que se quedó en una finca de pues otro amigo, porque esto se mueve en redes de influencia. Que incluso se dice en el documental que muchos o los paramilitares incluso lo cubrían. Entonces, Sí, de hecho, aquí encontré el nombre, el coronel Chitiva, sí. Él también estaba envuelto en esto y decía que él era en realidad fan de Diomedes Díaz y lo había ayudado entonces a escapar y a mantenerse encubierto, mantenerse escondido durante todo este tiempo que estuvo con su amigo, con Joaco Guillén. sí, incluso como decía, Diomedes nunca dejó la actividad del canto. Entonces yo creo que se ve un poco también la moral de esa industria musical. Sony creo que era el que Sony, sí. el que producía su música. Él siguió grabando. Él de siguió hecho. grabando incluso teniendo estos problemas. Pero bueno, yo creo que la economía, como dicen, y los beneficios van más allá del bien y el mal, sí. creo. O sea, Traspasa yo no opino esto, pero en la industria yo creo que eso va más conceptos allá. morales, eso es verdad. Pues sí, realmente lo que sería la industria de la música y especialmente como una joyita, como lo es Diomedes para la industria y la economía en ese momento, Sí. y para Sony también, pues realmente tenían que seguir invertir en ello, en él, y pues él hacía lo que más le gustaba hacer. Sí, era cantar, parrandear, tomar, estar con sus amigos. Con y mujeres. Sí, con Ese es mujeres. el foco. Yo siento que Y- todo el dinero también, él mismo lo dice. Yo creo que él sus letras como que son todo lo que hacía en un día, todo lo que hacía en su vida. Sí. Eso lo alimentaba, creo que demasiado. Bueno, continuando con la historia, antes de tocar el tema acerca de cómo los medios estaban cubriendo este feminicidio, continúa un poco contándonos acerca de qué sucedió en ese tiempo que él estuvo apartado o ese tiempo que estuvo escondido. Él se entrega, tengo entendido. Sí, él se entrega, y cuando pues se entrega duró como, creo que fueron unos meses en la cárcel, y lo sacaron principalmente por lo que tú comentabas ahorita, que era que se inventaron. Bueno, sí, voy a afirmar, o sea, Ujú. se inventaron esta enfermedad Guillén Barren. el Guillain-Barré, en la cual se hicieron muchas entrevistas acerca a Diomedes, y daba mucha risa porque decía como que no, yo no puedo espabilar, yo no puedo moverme, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. No, ya yo estoy bien. Yo no estoy para estar en una cárcel todavía, pero yo he mejorado. Sí, es palabras del mismísimo Diomedes Díaz en entrevistas pues, que le hicieron en la época. Después un poco se dan cuenta de que él no tiene, o sea, prácticamente le diagnostican esta enfermedad médicos también comprados en la costa. Entonces, el hermano de De Doris. de Doris, sí, que es Rodrigo Núñez,
él se da cuenta de que... pues, Rodrigo, Rodrigo, sí, Rodrigo Niño, ¿no? niño. Niño. Ah, Rodrigo Niño, ya. Él se da cuenta de que estos médicos de la costa no van a echar al agua pues a o no pueden estar pues digamos, no pueden ser objetivos, digámoslo así, porque pues influencias de por medio, dinero de por medio. Entonces lo que hacen él junto con su abogado es mandar médicos desde Bogotá a la costa, a donde está Diomedes, para ver si él realmente tiene esta enfermedad. exacto. En lo que concluye que realmente... Una vez que se confirma que no la tiene, Que no fue la que tiene. él, pues, se escapa y todo este cuento que ya lo hemos hablado. Sin embargo, cuando él se entrega, que para mí eso fue un retiro más, o al menos así lo muestra en el documental, él hacía sus parrandas en la cárcel, él tenía ahí sus novias, se hizo novia de una paramilitar, cuenta el amigo. Sí, el amigo cuenta que dice irónicamente que mientras estaba de fuga lo cubrían los paramilitares y cuando estaba en la cárcel estaba con una guerrillera. Entonces es Exactamente. como esta ironía Una de que, guerrillera, exactamente. que Diomedes, para mí Diomedes es un personaje que es como no tiene ni una pizca de dignidad. O sea, es como que está con cualquiera. Es cínico, Sí, es cínico también. está con cualquiera que lo apoye o con cualquiera que le dé algo que lo beneficie a él. Sí, realmente un hombre realmente muy descarado, parece. Descaradísimo. Porque realmente, o sea, para tú estar pues, sí, con comodidades, como planteado como una situación lo que es estar en la cárcel, estar de fuego y todo esto, pues buscar realmente sus comodidades y beneficios propios, pues a partir de todo lo que se ha contado a lo largo del podcast, es realmente una situación en que no. Y tampoco deja sus andanzas detrás, o sea, como que mantiene su estilo de vida independientemente de la situación donde esté. Independientemente que estuviera en la cárcel, él mantenía sus parrandas vallenatas, él se le disminuyó la pena por cantar, por hacer distintas actividades dentro de la cárcel. Incluso Sony Music llevó a la cárcel sus equipos para producir dentro de la cárcel. O sea, ahí es como increíble Increíble cómo esto. esa visión consumista y desenfrenada por encontrar... Por el dinero. Por el dinero, sí, por encontrar el dinero y por encontrar subir y ganar y ganar y ganar. Cómo se ve hasta ahí. Entonces, Que incluso su propia imagen, porque Sony tenía, ya, claro, ya eso todos era estos como... escándalos de feminicidio, pero ellos en realidad seguían para adelante, como quien dice. Exacto. Y sí, como tú dices, la estancia de Diomedes en la cárcel creo que fue la estancia de Diomedes en la vida. O sea, Sí. eso es lo mismo. O sea, porque yo me imagino en el documental no se muestra ni nada, solo tocan como 10 minuticos, muy poco. Pero yo me imagino que él alegró la cárcel. O sea, Sí. para los presos de ese Sí, momento, las parrandas que se las tuvieron que haber parrandas que se armado hicieron, ahí. yo me imagino que la plata que ganó pues los Con la música que vigilantes, sí, con la producía. música que produjo y todo eso, y cómo le pagaba también a los vigilantes, cómo le regalaba a los vigilantes de la cárcel plata, cómo le regalaba a los presos plata, porque él como no tenía como decíamos al principio, un control del dinero y lo regalaba, me imagino que todo el mundo estaba feliz con él y por eso lo defendían tanto, porque era un personaje que palabras políticas, era un populista Populista, sí. musical. Sí. Bueno, se le pueden atribuir muchos adjetivos en realidad, pero sí, es verdad, populista. Era un populista que buscaba solo una buena imagen comprándola. Porque eso era lo que hacía, compraba la imagen. La buena imagen, según. Entonces, dime qué me tienes acerca de algo como... Sé que este documental estuvo pues basado en una investigación que realizó exactamente una mujer. O sea, estuvo implicada una mujer. Bueno, varias mujeres. investigadoras, de hecho también hombres, pero resaltó una columna, Natalia Guerrero Duque, directora editorial del medio digital Manifiesta, a lo mejor la conocen por su plataforma en Instagram, se ha hecho muy viral últimamente, participó en la investigación para la realización de este documental y habla acerca de lo victimizante y violento que este feminicidio fue ante los medios de comunicación. Entonces, conocemos que la idea con estas historias no son las de revictimizar a las mujeres, sino más bien hacer notar estas historias para que la historia también tenga noción de ellas y se pueda trabajar en pro a esto. Se pueda pensar en nuevos
mecanismos o nuevas formas Para que evitarlo. para evitarlo, porque el feminicidio es evitable, y también para educar más que todo a tanto hombres como mujeres por igual. Entonces ella menciona que este feminicidio, que fue el primero, o más bien uno de los primeros feminicidios mediáticos en los 90 en Colombia, fue tratado de una forma muy amarillista e insensible, porque ahí podemos ver que los medios de comunicación, en su afán de conocer la verdad, esta que hasta el día de hoy no se sabe y de la cual Colombia le debe a Doris Adriana, estaban tan afanados que hacían sus propias hipótesis, realizaban sus propios títulos inexactos, amarillistas, sin nada de objetividad y respeto hacia ella, su nombre y la familia. Entonces, ¿qué opinas acerca de eso? Siento que los medios en la actualidad se han transformado, han mejorado digamos, en ese aspecto. Pero hablando de los 90 y los 2000, ese lapso de tiempo, del 95, 98, del 97 que ocurrió el asesinato, creo que los medios se manejaban mucho también por los intereses propios y el vender y el decir esto me favorece y decir esto no me favorece. Entonces me imagino que muchos medios, debido a que una figura como Diomedes, que es alguien que, como le dicen en el documental incluso, que es ¿quién va a estar en contra de alguien así? O sea, ¿cómo voy a estar en contra de Diomedes si es como echarme media Colombia encima? O sea, es como estar en contra de toda la opinión pública de ese momento. Sí, exacto, justo como dices, y esto realmente va ligado como a lo que es como la esencia y como la identificación que tiene Diomedes dentro del Caribe colombiano. De hecho, tú eres de Riohacha, ¿no? Tengo entendido que sí. Sí, exacto. Nacido allá, pero criado aquí netamente en Barranquilla. Entonces, como digamos que como que la costa, o si nosotros nos proyectamos como de un personaje como Diomedes, como un factor importante y de reconocimiento para, no sé, la cultura del Caribe y este género musical, pues muchas personas siempre van a buscar como ese apoyo, independientemente de sus acciones o cómo lleva su estilo de vida. Justamente el documental nombra cómo las personas del interior toman como más conciencia acerca de cómo ven y perciben este feminicidio, como que cuestionándose cómo las personas están de acuerdo con lo ocurrido. En cambio, se denota mucho que aquí las personas de la costa defienden con escudo y espada a Diomedes ante dicho feminicidio. Y no solo lo defienden, sino que también lo celebran, porque en ese lapso de tiempo en el que estuvo en la cárcel 3 meses, cuando regresó a Valledupar, dicen en el documental, entre tantas entrevistas que se dieron, que lo recibieron con... 3 años, estuvo 3 años en la cárcel. No, pero antes, cuando lo sacaron en casa por cárcel. Ah, ok. Cuando lo mandaron a casa por cárcel, que él volvió a Valledupar, lo recibieron con tremenda parranda, que sí. Dicen en el documental que es la más grande que han vivido incluso. O sea, que fue la parranda más grande que ha tenido Diomedes. Entonces es como, después de estar en la cárcel por un asesinato confirmado ahora, en ese momento quizás presunto, cómo llega él y en vez de nosotros, como decía Juan, tomar conciencia, una postura, lo celebrábamos, porque así como que tenemos ese modelo de Diomedes, aquí en la costa en ese momento teníamos ese modelo de Diomedes como ese modelo aspiracional, como un arquetipo, diría yo, o sea, como lo que tú decías al principio, o sea, por el simple hecho de ser artista, no se le condenaba tan fuerte o se normalizaba el hecho de que fuera un feminicida. Sí, como a los artistas en general, creo, incluso en esta época, se les perdonan muchas cosas que, no, es por ser artista y pues una cosa es el artista, otra cosa es lo que hace, su vida personal y todo esto. Entonces, perdonamos y como que normalizamos ciertas actitudes que tienen estos artistas, como Diomedes, y las celebramos después. Entonces es como un poco de... Es un tema bastante como denso, sí, es como un poco hipócrita de la parte del consumidor, de las personas que consumen al artista. Bueno, Natalia Guerrero, aparte de realizar esta columna en Manifiesta, ella también
a ella le realizaron una entrevista en la revista Shock y hablan de algo muy importante, una pregunta que me gustó en lo personal desde el punto de vista del análisis, fue que la persona que la entrevista dice que pareciera haber un consenso sobre la premisa según la cual Doris Adriana Niño fue raptada de su casa por Diomedes, quien la drogó y asesinó, y solo así se entiende que su muerte es reprochable. En cambio, si hubiera cualquier indicio de que ella disfrutaba de enfiestarse con Diomedes, se vería justificada su muerte. Entonces, ¿qué opinan acerca de eso? Bueno, la verdad es que, siendo así, siempre ha habido como un concepto, un estereotipo, una imagen acerca de la mujer que trata de llevar un estilo de vida no desordenado, porque simplemente, si no, todo el mundo sería desordenado. El que te quiere enfiestar, simplemente como hacer disfrute o momentos de la vida, pues realmente sí que ha habido como un concepto en ese entorno hacia la mujer en el que simplemente está justificada por su acción y simplemente como que es culpabilizada como a partir de lo que hace. Entonces, tipo, que sea justificable el asesinato a partir de lo que podría realizar cualquier persona, pues realmente es algo con lo que no comparto, no estoy de acuerdo. Especialmente porque, por ejemplo, en mi caso es las mujeres mandan, donde de 10 integrantes, pues de 10 integrantes de la familia, 8 pueden ser mujeres y 2 somos hombres. O sea, realmente, o sea, mi concepto acerca de cómo es el trato a la mujer, esto a mí no me parece, estoy totalmente en desacuerdo. Y pues, como volviendo al tema, en el que se justifica un asesinato independientemente del estilo de vida de la mujer, no, como digo, no tiene justificación. Esto es totalmente reprochable. No tiene sentido mínimo en el que... No estoy de acuerdo. ¿Tú qué opinas, Yo Joel? diría que en esta sociedad en la que vivimos ahora es la opinión de Juan. Esa es la opinión diría que de un medio. Porque no voy a hablar acerca de personas, porque supongo que hay personas que sí piensan que si una mujer se viste de tal forma, entonces provocó o incitó al agresor, sí. Entonces, pero diría que los medios como tal sí deberían tener esta opinión de que por ahí no se debería agarrar o tomar una justificante por lo que fue, lo que sucedió. Pero la sociedad de la época pues donde se desarrollaron estos actos, diría que sí, esa sociedad sí pensaba eso. Yo diría que esa sociedad sí pensaba que si una mujer vestía con una minifalda o de cierta forma, yo qué sé, tacones O en este caso sí se decía que en realidad, porque de hecho Natalia Guerrero, una de las investigadoras, como ya lo dije, ella sí corrobora con... ¿El campesino? No, corrobora con todos estos datos encontrados que en realidad Doris sí tenía una relación con Diomedes De Díaz. confianza, Ella sí. se enfiestaba con él. No se confirma cuántas veces lo hacía, pero sí había una relación de fiesta, de que a ella le gustaba estar en estos lugares. Exacto. Entonces, si en ese momento, como tú lo dices, en ese contexto, si se hubiera dicho de esa forma, hubiera sido mucho peor la forma en la que la trataron, porque si de por sí ya la trataron así. Y el caso quizás no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. Quizás la familia Niño no hubiera tenido pues esta, digamos que corta justicia, lo diría yo. O sea, muy poca, pero sí. La poca que tuvieron no hubiera ni existido, sí. Sí, entonces también, hablando acerca de esto, la ONU dice que hablar de estos temas es importante, hablar sobre género, no es importante solamente porque parte de la agenda contemporánea, es decir, esto que estamos hablando ahora mismo, que lo estamos poniendo sobre la mesa, o en su momento que fue parte de muchos tabloides amarillistas, como ya lo comentamos, sino también porque se tiene que visibilizar y combatir las problemáticas de género que dentro de ellas se cometen violaciones muy grandes de los derechos humanos. Es decir, que estos actos de violencia en contra de la mujer tengan en realidad las consecuencias debidas. Entonces, continuando con el tema, quisiera también, ahora que Juan
habló un poco acerca de la percepción masculina con estos actos, entre comillas, reprochables de la mujer. Hay una frase en una canción, una joya de Diomedes Díaz, que dice: yo sé bien que te he sido infiel, pero en el hombre casi no se nota. Pero es triste que lo haga una mujer porque pierde valor y muchas cosas. Pero lastimosamente, Juan, Joel, se nos acabó el tiempo por el episodio del día de hoy, así que esto se va a extender a una segunda parte. Estén muy pendientes de las redes sociales porque vamos a estar publicando acerca de la segunda parte de Diomedes. Así que estén conectados. Hasta luego y chau chau.